En el día de hoy, con la presencia de todos ustedes y de la directiva de la Fundación, presidida por nuestro compañero Conrado Peguero, vamos a hacer un análisis de las elecciones de 1966, a 60 años del hecho histórico. Momento importante en la historia del país, que abrió la puerta a los 12 años de gobierno de Balaguer y que además puso en duda el sentido y la transparencia de la democracia que se creía construir en el momento. Un momento difícil. Aquí en la Fundación se conserva entre la papelería personal del profesor una cantidad importante de denuncias escritas enviadas al profesor Juan Bosch desde todos los puntos del país por la represión, por las persecuciones, por las presiones, los chantajes, los asesinatos, las desapariciones, las golpizas a miembros del PRD y de otros partidos políticos por parte, sobre todo, de las Fuerzas Armadas, que tenían una influencia balaguerista grande y fue un factor que influyó, por supuesto, en los resultados de las elecciones, al extremo de que el PRD constituyó una comisión que se iba a encargar o se encargó de recepcionar todas esas denuncias para poder darle curso ante las autoridades del momento, incluso ante la OEA, que mandó sus veedores aquí a las elecciones. También tengo la vivencia de un investigador académico de la Universidad de Río Piedra en Puerto Rico, de origen cubano, que me comentó que en estas elecciones se trajo, o sea, el gobierno de Estados Unidos y los organismos de inteligencia trajeron un grupo de cubanos que eran expertos en IBM, la antigua computación o sistema de computación, los más primitivos del momento, que era muy avanzado para el momento, y que ellos tuvieron un papel destacado en la manipulación de los resultados de las elecciones. Quiere decir, no se dejó al azar nada para poder burlar el voto popular y poder burlar el sentido de las elecciones y quién las ganó. Hay que decir que previo a las elecciones, también aquí en el archivo del profesor Juan Bosch hay numerosa correspondencia donde personas de todo el mundo, incluyendo académicos y periodistas norteamericanos, vaticinaban una victoria del profesor Juan Bosch en las elecciones. Es decir, pulsaban la opinión pública, hacían sus indagaciones, hacían sus encuestas, personas de Europa, de Canadá, dominicanos que estaban, sobre todo después de los sucesos de abril del 65 y la revolución, dispersos por el mundo, y también señalaban eufóricamente de que ya pronto Bosch volvería al poder mediante de nuevo otras elecciones. Los resultados de las elecciones, bueno, antes de los resultados yo voy a hacer una introducción. Aquí conmigo en el panel está Patricia Solano, nuestra querida compañera, que va a tener un turno, y está Fidel Soto, que es también vicepresidente de la Fundación Juan Bosch y tiene también una intervención con ustedes. Yo voy a dar los resultados, voy a hacer un spoiler, lo que no se debe hacer. O sea, voy a decir los resultados antes de que entremos en el análisis del proceso. Creo que era mejor así para que todo el mundo vaya acondicionándose y vaya entendiendo lo que voy a decir, por qué ocurrió, que ellos lo van a explicar. Pero tengo aquí una carta, un fragmento de una carta del profesor Juan Bosch. Sí, tengo una carta del profesor Juan Bosch del 15 de marzo del 66, antes de la Convención Nacional del PRD, para elegirlo como candidato del PRD a las elecciones. Repito la fecha, es importante, 15 de marzo del 66. Él le hace esa carta a un grupo de compañeros PRDistas
que le comentaban sobre la democracia, sobre la necesidad que había de que él asumiera o fuera el candidato del PRD y sobre el papel del pueblo en medio del proceso. Es una carta muy breve, está depositada en la caja número 66 de aquí del archivo, es el documento número 58 y dice lo siguiente: nuestro partido es una escuela de democracia, dice Bosch. Solo los votos de sus miembros decidirán si vamos a las elecciones. Y de ser así, ¿quién será el candidato? Y todos los PRDistas estamos obligados a obedecer esa mayoría y yo seré el primero. Quiere decir, parece que las personas a las que él le envió la carta lo estaban presionando para que aceptara de manera, sin pasar por la primaria, la candidatura del PRD. Y él siempre defendió la democracia, al extremo de que en el encuentro decisivo para el golpe, que fue creo que el 15 o 16 de julio del 63 en San Isidro, que Wessing y otros oficiales lo encararon para tratar de que persiguiera a los comunistas, no dejara entrar comunistas al país, que ellos iban a apoyarlo en crear esa barrera, ese blindaje contra la penetración comunista. Bosch les dijo: yo no puedo ser demócrata para una parte de los dominicanos y tirano para otra parte. O sea, yo tengo que ser demócrata con todos y respetar la democracia. En otra carta también dijo un concepto clave. Dijo, la tiranía la puede hacer un hombre solo, pero la democracia la tiene que hacer un pueblo. Por lo tanto, la participación popular era importante. Los resultados de las elecciones del 66, después de los trucos y los pucherazos que se hicieron para que no triunfara el PRD y que triunfara Balaguer. Población de República Dominicana en 1966, 3.991.482 personas. Votantes, 1.300.532. La participación fue del 75.61%. Votos válidos, 1.054.954. Votos nulos, 27.291. Resultados, Balaguer recibió 759.887 votos. Cuando digo Balaguer recibió póngale comillas, Balaguer recibió. Estoy diciendo que todo esto fue amañado, ¿no? 57.4. Senadores reformistas fueron electos 22. Diputados reformistas fueron electos 48. Bosch recibió 494.570 votos, el 39,2%. Senadores 5, diputados 26. Rafael Bonelli, que fue el tercer candidato, se habla poco de él, pero corrió también en las elecciones, recibió 46.075 votos, 3.42, 0 senador, 0 diputado. Aquí tenemos el fruto de todo lo que hemos explicado. Yo me detengo aquí y le doy la palabra de inmediato a nuestro estimado compañero Fidel Soto. Gracias. Bueno, para mí es un honor compartir este frente con Eliades y con Patricia. El punto que tengo se titula El fraude electoral de 1966. El fraude electoral de 1966. Continuidad del golpe de Estado de 1963. Punto 1. Del golpe de Estado a la intervención militar. Hasta la caída del régimen de Trujillo, el país estuvo dominado por una burguesía cuya característica principal era, paradójicamente, su ausencia como clase social propiamente dicha.
una estructura económica capitalista creada por el dictador en la que éste concentraba en su persona la propiedad y el control de los principales medios de producción. Trujillo representaba al mismo tiempo al Estado y al gran capital. El pentagonismo participó en la conspiración que condujo al derrocamiento de la dictadura y de inmediato contribuyó a la formación de un frente oligárquico. El 24 de abril de 1965 fue la culminación inmediata de un arduo proceso de lucha y conspiración contra el golpe de Estado de 1963, una insurrección popular triunfante hasta el 28 de abril, cuando tropas extranjeras invadieron el país e impidieron la restitución del presidente constitucional. El estancamiento político producido por la invasión militar obligó a negociaciones y acuerdos para poner fin al conflicto. Aunque la primera potencia del mundo invadió la República Dominicana, quedó atrapada en las contradicciones derivadas de la violación de los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos consagrados en la Carta de la OEA y de la ONU. La resistencia del pueblo dominicano, unido a esa situación, creó una repulsa nacional e internacional contra esa invasión. En plena contienda, algunos sectores revolucionarios no comprendieron la nueva situación creada y se opusieron a las negociaciones. Era frecuente escuchar grupos que recorrían las calles cercanas al edificio Copelo entonando consignas como "las armas son del pueblo y no las entregaremos", y esta lucha va a llegar a la guerra popular. Estas consignas expresaban una actitud política que posteriormente se mantendría en determinados sectores revolucionarios incapaces de comprender las nuevas condiciones impuestas por la intervención y las particularidades históricas, económicas y sociales de la República Dominicana. Como resultado del proceso de negociación, fueron aprobados los acuerdos de paz sustentados en el acto institucional y el acta de reconciliación dominicana. Se estableció un gobierno provisional encargado de organizar las elecciones previstas para el 1 de junio de 1966. Punto 2. Las elecciones del 66 y el problema de la legitimidad. La tesis de que Juan Bosch organizó su derrota en las elecciones del 66 no resiste el menor contraste con la realidad histórica. Ambas elecciones, aquellas elecciones, no constituyeron un torneo democrático normal. Fueron la continuación política de la intervención militar estadounidense. Se efectuaron bajo ocupación extranjera, en medio de la represión, la persecución política y el control de los principales mecanismos del poder estatal. El contexto en que se desarrolló aquel proceso electoral fue terrible. Dirigentes perseguidos, militantes asesinados, organizaciones sometidas a vigilancia, un clima generalizado de terror político. No se trataba de una competencia libre y equitativa. Era un escenario cuidadosamente condicionado para legitimar un resultado previamente favorecido por las circunstancias de la intervención. La participación de Bosch no fue una estrategia para perder, fue por el contrario una decisión política de enorme costo personal y organizativo, impedir que el país quedara sin una alternativa democrática viable. En esencia, constituyó una forma de resistencia en condiciones extraordinariamente adversas. Los detractores de Bosch suelen omitir que una parte importante de las organizaciones políticas que participaron en la lucha por la reposición del gobierno constitucional también concurrieron a las elecciones del 66. Entre ellas
se encontraba la más importante organización de izquierda de la época, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Sin embargo, este hecho rara vez se menciona porque el objetivo principal de esa crítica es combatir la figura política de Bosch. Sostener que Bosch fue a perder o que legalizó a Balaguer equivale en los hechos a absorber el carácter fraudulento y coercitivo del proceso electoral. Es una forma de trasladar la responsabilidad del sistema al principal dirigente que lo enfrentó. Tras aquellos acontecimientos fue impuesto el doctor Joaquín Balaguer y se reorganizó el frente oligárquico que había quedado seriamente debilitado por la Revolución de Abril. Punto 3. La reorganización del frente oligárquico. Y aquí viene lo más interesante porque aquí se explica por qué el fraude, por qué la intervención y por qué el golpe de Estado del 63. Esa reorganización se realizó bajo la dirección de la Comisión Nacional de Desarrollo, coordinada personalmente por el embajador de los Estados Unidos, John Barlow Martin, primero, y posteriormente por John Crimmins, en la fase decisiva de la transición política. Desde entonces, el Estado dominicano y los sucesivos gobiernos quedaron sometidos a diversos mecanismos de influencia, control y tutela de la política exterior estadounidense. A partir de 1966, ese instrumento de dominación adquirió una estructura que coincide en gran medida con la descripción formulada por el profesor Juan Bosch en su obra Dictadura con respaldo popular. Al analizar este fenómeno político y social, Bosch se preguntaba, ¿qué clases y sectores componen un frente oligárquico? E inmediatamente respondía, lo componen los latifundistas, los comerciantes exportadores e importadores, los bancos, sectores de la pequeña burguesía en sus tres niveles, alto, medio y bajo, aunque fundamentalmente los dos primeros. Esos sectores actúan en los frentes oligárquicos a través de las burocracias, los grupos intelectuales y las fuerzas armadas y policiales. Aunque la caracterización realizada por el profesor Juan Bosch mantiene una notable vigencia teórica, la evolución de la economía dominicana obliga a identificar nuevos componentes del frente oligárquico contemporáneo. En la actualidad, junto a los tradicionales latifundistas, comerciantes, importadores, exportadores y grupos financieros, han adquirido un peso determinante sectores económicos que en la década del 60 aún no tenían el desarrollo alcanzado en nuestros días. Entre ellos, el gran capital turístico hotelero, los propietarios y operadores de zonas francas, los grupos financieros vinculados a la banca, los seguros y las administradores de fondos de pensiones, los monopolios y oligopolios de la distribución comercial, los consorcios de la construcción y las infraestructuras, así como sectores empresariales ligados a las telecomunicaciones, la energía y los servicios. A estos grupos se suman importantes segmentos de la alta burocracia estatal, tecnócratas, medios de comunicación corporativos, centros de pensamiento financiado por el gran capital y sectores de la clase política que actúan como intermediarios entre el poder económico y el poder gubernamental. Las formas de dominación han cambiado respecto a los observados por Bosch. Hoy el control no se ejerce únicamente mediante la propiedad de la tierra o la influencia militar directa, sino a través del sistema financiero, la concentración mediática, el financiamiento de campañas electorales, el control de sectores estratégicos de la economía y la influencia sobre los organismos encargados de formular las políticas públicas. No se trata de la desaparición del frente oligárquico descrito por Bosch, sino de su transformación y modernización
para adaptarse a las nuevas condiciones del capitalismo dominicano y a los procesos de globalización económica. Comprender esta realidad resulta indispensable para analizar la naturaleza del poder en la República Dominicana y para explicar por qué, más allá de los cambios de gobierno y de los discursos partidarios, determinadas políticas económicas y sociales permanecen esencialmente inalterables, respondiendo a los intereses de los grupos que integran ese bloque histórico de dominación. Conclusión. En consecuencia, las elecciones de 1966 no pueden analizarse como un simple proceso electoral ni como una competencia democrática realizada en condiciones normales. Constituyeron la salida política impuesta tras el golpe de Estado de 1963, la Guerra de Abril del 65 y la intervención militar estadounidense. Su resultado permitió la reorganización del bloque de poder tradicional y la consolidación de un nuevo período histórico bajo la dirección de Joaquín Balaguer. Por ello, para comprender el significado de aquellas elecciones, resulta indispensable examinarlas dentro de la continuidad del proceso iniciado con el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Bosch y no como un acontecimiento de la historia dominicana particular. Gracias. Muchas gracias a Fidel Soto por esta extraordinaria continuidad del análisis y no solamente quedarnos en el 66. Él ha actualizado la reflexión, sobre todo sobre la reconstrucción del frente oligárquico hasta el presente, cosa que agradecemos para entender mejor lo que nos ha convocado hoy. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a nuestra querida amiga Patricia Solano y nos vamos a sentar Fidel y yo allí porque ella va a proyectar algo aquí. Sí. Gracias. Bueno, yo traje yo me metí en los periódicos y elegí uno, el Listín Diario, para hacer una línea de tiempo de enero al 1 de junio del 66, para ver en los hechos, es decir, no opinión, sino los hechos que reportaban las noticias, un hilo que estoy segura de que nos va a mostrar mucho de lo que ha dicho Elíades y de lo que ha dicho Fidel. Tengo aquí unos apuntes porque hay algunas cosas que me gustaría leer, contarles literalmente, cosas que decía Bosch, por ejemplo, pero que no se leen bien porque son periódicos muy viejos y se ve muy borroso. Entonces vamos a empezar. Mi punto de partida, para darles el contexto, es el ataque al Matún, el 19 de diciembre de 1965. ¿Por qué? Porque ese hecho, déjame ver cómo lo cuento así rápido, para recordarles que ya se había firmado el 3 de septiembre el acta de reconciliación, ya la guerra había terminado, los líderes constitucionalistas se van a Santiago a una misa en recordación del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y después que vienen de la misa se van al Matún a un desayuno. Pero esos líderes constitucionalistas sabían que había armas apuntando a sus cabezas y decidieron no ir desarmados. A pesar de que Francis Camaño le dice a Montearache, no, deja los hierros, y él dice, no, los hierros están en los baúles. Señores, y efectivamente, cuando empieza el ataque, un ataque feroz con artillería pesada, que duró 9 horas, porque entonces los constitucionalistas que sí llevaron sus armas, se pararon a pelear.
ahí cae Lora Fernández, uno de los líderes constitucionalistas más importantes, el coronel Lora Fernández. O sea que hubo bajas considerables, pero ellos logran salir vivos de ahí gracias a su astucia. Y bueno, no voy a dar muchos detalles de eso, pero el hecho es de que nosotros llegamos al 1966 con un hecho grave que no ha sido castigado. Es decir, militares, golpistas, con apoyo de las tropas de ocupación, que era Fuerza Interamericana de Paz, pero paz ninguna. Violan el acta de reconciliación, hay una sociedad que está diciendo, eso hay que castigarlo, eso hay que castigarlo, aquí se firmó un documento y no ha pasado nada. Bueno, y nunca pasó nada. Entonces, así empieza 1966. El 3 de enero, yo elegí, o sea, no le voy a presentar todos los días, sino que yo hice una curaduría de titulares que yo pensé que expresan cuál era el ambiente y arrancamos enero con un comunicado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que juran no permitir entronización del comunismo. Ese día se inauguró en Cuba, en La Habana, la Tricontinental, que fue un encuentro entre dirigentes de países de África, Asia, América, contra el imperialismo. Y hubo dominicanos que participaron ahí, entre ellos Guido Gil, Euclides Gutiérrez, entre otros. Y entonces, Amaury Germán, claro que sí. Entonces, bueno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional arrancan con un comunicado que de entrada es contrario a la Constitución. O sea, ellos no deberían de estar jurando nada en ese momento, pero eso sale, como ustedes ven, en primera plana del listín. El día 7 de enero matan a este señor, Orlando Bonelli. ¿Quién es Orlando Bonelli? Un empleado de Atlas Comercial, pero ustedes saben por qué él cae muerto. Él muere ametrallado. Él va en su vehículo con su esposa, su madre y 2 hijos adolescentes, porque lo confundieron con Montejarache. Por eso matan a ese señor. Por eso ustedes ven que, ustedes lo van a ver después, que Juan Bosch, cuando denuncia todo esto, dice, aquí han matado gente porque la han confundido con otras personas. Y resulta que ese mismo día de ese crimen, bueno, lo primero es que se le atribuye a escoltas de Ramón Emilio Jiménez, recién designado por García Godoy, ministro de las Fuerzas Armadas. Ese día García Godoy había hecho, creo que el día anterior, y sale en los periódicos del 7 de enero, una serie de cambios en los estamentos militares. Eso trae una mini revuelta dentro de los militares que no están de acuerdo y matan a este señor. Hirieron a su esposa, hirieron a uno de los hijos, hirieron a la mamá. Y bueno, empiezan a levantarse grupos, a hacer manifestaciones, es decir, la gente está indignada. Acuérdense, venimos del Matún, y miren lo que pasa con este señor, la Fuerza Armada pronunciándose políticamente. Y entonces yo elegí esta foto el 7 de enero porque esas son las tropas de la Fuerza Interamericana de Paz, esa es la calle El Conde. Era repugnante, es decir, esa gente, esa tropa de ocupación en el medio, ustedes saben, mandando aquí, o sea, la gente estaba realmente indignada y había desórdenes, había muertos y había heridos. Esos militares estaban matando e hiriendo dominicanos. Entonces, bueno, acuérdense que en los acuerdos para finalizar la guerra se ha acordado que los líderes constitucionalistas salgan del país. Y entonces hay una serie de designaciones en embajadas, los nombraban agregados militares. Bueno, y aquí hay una lista de 6 entre los que, pero estaban saliendo más. Es decir, ese movimiento, esos hechos de ellos saliendo empieza en enero. Y en enero es cuando se va Francis Camaño también, lo vamos a ver ahora.
Vamos a seguir. Este es el 15 de enero. Ese es un cable, esa es una noticia del Miami Herald. Porque como hay tanta agitación y están anunciando elecciones, la gente lo que dice, pero ¿qué elecciones va a haber en un país ocupado por fuerzas extranjeras y donde hay tantos disturbios y están matando dominicanos? ¿Cómo van a haber elecciones? Entonces, vamos a empezar a ver a partir de aquí una serie de cables, de noticias que se generan en los Estados Unidos, diciendo, sí, ellos se van a ir, la fuerza de paz van a salir, como diciéndole a los dominicanos, sí, no se preocupen, ellos se van, pero aquí. Y bueno, le ponen fecha. Bueno, lo que pasa es que ellos, se acordó que ellos duren 13 meses. Cuando se celebren las elecciones, si todo sale bien, ellos se van. Y al mismo tiempo, García Godoy diciendo que él no ve razón alguna para que las elecciones no se lleven a cabo, que aquí todo está bien, que esas elecciones van. Entonces, este es el 17. Bosch está alarmado por todo lo que está pasando en la calle aquí. Elíades lo contó. Hay cartas que vienen de todo el territorio nacional diciendo lo que pasa en las provincias. Señores, sitúense, hace 60 años de eso, no había una comunicación tan ágil, es decir, pero además los medios de comunicación, fíjense, en ese año, pero en septiembre, fue que se fundó, que salió por primera vez el periódico El Nacional, que fue el primer periódico que contaba todo, pero antes de eso no. Antes de eso lo que teníamos eran unos medios. Si ustedes se meten en los periódicos de esa época, ustedes van a ver mucho a primera plana con la reina Isabel II visitando Bahamas y cosas así, que uno dice, pero este país estaba cogiendo fuego. Y los periódicos aquí en primera plana poniendo noticias de lejísimo. Bueno, entonces, Bosch, que tiene tantas relaciones internacionales, empieza a enviar cartas a senados de países de la región, a medios de comunicación. Por ejemplo, él le escribe a un periodista de Paris Match y le dice que vengan a ver, que aquí él denuncia las persecuciones en varios pueblos del país, hay atropellos por todas partes, y empieza a clamar para que el mundo ponga los ojos en este país, porque aquí las autoridades se están comportando como si no estuviera pasando nada. Es el 17 de enero. Miren lo que pasa al otro día. León Bosch, que tenía 28 años, es baleado. Le dieron 2 balazos al hijo mayor de Bosch. Y fue una cosa seria, no lo mataron de casualidad. O sea, las primeras noticias que hay, acuérdense que acabo de decir, estos periódicos todo le pasaban un pañito tibio, todo, nada de noticias alarmantes ni nada. Y ahí tienen que contar, porque no hay otra manera, que las heridas fueron de gravedad. Sobrevivió de milagro. Quiere decir que ya Bosch está recibiendo de manera personal los ataques. Aquí hay más, esto es digno de contarlo. Ese tiroteo que ustedes ven ahí es en contra de un hombre rana que formaba parte de la escolta de Bosch. A ese señor le pasa lo mismo que le iban a hacer a Montearache, pero que lo confundieron con un señor de apellido Bonelli y lo mataron. Pasa igual, pero este está preparado, porque primero los hombres rana eran los mejores preparados militarmente en el país, pero además ya los constitucionalistas y más los hombres rana sabían que lo que había era una persecución feroz contra ellos. Entonces van a la casa de este señor y ametrallan la casa. Pero el hombre responde de adentro de la casa. Y hay
3 militares, que son los que están tirando para su casa, y él hiere de gravedad a uno de los atacantes. Entonces, la esposa de él le dan un balazo y él empieza a pedir ayuda para que la saquen, pero ¿qué pasa? Que hay un fuego cruzado. Los militares que están de aquel lado siguen tirando y el hombre rana sigue respondiendo a balazo. Entonces los vecinos, porque a todo esto es de día, los vecinos empiezan a clamar, ¿a quién llamamos? Llamamos a la policía, ¿a quién llamar? Pero resulta que son militares los que le están tirando a la casa del hombre rana. Entonces se les ocurre llamar al nuncio y el nuncio viene. Y es gracias a eso que pueden sacar a la esposa herida de este hombre rana. Pues miren lo que pasó al otro día con la nunciatura, ríanse. Embajada comunista y una hoz y un martillo le pintaron la verja a la nunciatura y empieza entonces un ataque contra el nuncio. Eso no paró ahí, hubo piquetes. Y el nuncio decía, pero esto es absurdo. Yo fui a ayudar a una mujer herida, a sacarla de ahí para que la curaran. Bueno, el 20 de enero sale Camaño. El operativo fue un operativo de seguridad. Él fue al Hotel Embajador y de ahí lo sacaron en helicóptero para el aeropuerto hoy Las Américas, pero que en ese momento se llamaba Punta Caucedo, porque la situación estaba muy peligrosa para los constitucionalistas y Camaño, por supuesto, era la cabeza de todos ellos. Ahí está Monte Jarache también, que es este que está aquí. Aquí está Monte y en esta foto está Monte también. Despidiéndose, Monte fue destinado a un puesto diplomático en Canadá y Camaño, como ustedes saben, a Londres. Llega el día de la Altagracia y miren ese titular. Después de todos esos tiros y todos esos piquetes y la anunciatura y todo, aparece un técnico de la OEA que dice que todo está bien aquí, que aquí va a haber elecciones. Incluso cree que el pueblo votará. Y se ve, ustedes lo van a ver, es muy reiterado, siempre como calmando la cosa. Todo está bien, todo está bien, todo está bien, las elecciones se van a dar. Bueno, Camaño llega a Londres y fíjense, miren ese titular ahí abajo. La Fuerza Interamericana de Paz garantizará la vida de los constitucionalistas. Ajá. Después del matún que matan a Lora, después que ametrallan la casa de este hombre rana, después que matan a un hombre confundido con Monte Arache. Oh, ellos van a garantizar. Muy bien. Déjenme ver, porque creo que tengo algo aquí de Francis que anoté. Francis Camaño dio una rueda de prensa cuando llegó a Londres. No, bueno. Parece que me adelanté en los papeles. Bueno, sigamos. Todavía estamos en enero. Aquí aparecen otra vez la gente de la OEA y Rusk es el secretario norteamericano de Estado, Dean Rusk. Él anuncia la decisión de los Estados Unidos de apoyar el gobierno de la República Dominicana. Según él, esto era para que se pudieran celebrar las elecciones y todo fuera bien. Espérense un momentico, que yo estoy como Hipólito Mejía, tengo como un lío aquí. Sí. Sí. Bueno. Aquí dice, la ayuda que anuncia Dean Rusk es una partida de $25 millones. Eso era lo que tenía anotado. Entonces, bueno, esta es una frase de Camaño que a mí me pareció interesante. Ya les dije que él dio una rueda de prensa cuando llegó a Londres y dice, la Fuerza Interamericana de Paz no constituye una fuerza de paz.
no fueron allí a salvar vidas, sino a matar gente. Eso es una respuesta a esa nota que ustedes vieron, que ellos decían que iban a garantizar la vida de los constitucionalistas, y Francis dice no. Ellos no fueron a eso, ellos fueron a matar gente. Y aquí arranca febrero. Más dinero para las naciones amigas. Ahí esto es Lyndon Johnson, el presidente, que le pide al Congreso de los Estados Unidos 3.400 millones, oigan la cifra, para ayuda a las naciones amigas. Y en esas naciones amigas está, por supuesto, la República Dominicana. Según Johnson, al Congreso de su país, eso es para la guerra contra la pobreza, la ignorancia y la enfermedad. Ese dinero era para eso. Pero más adelante vamos a ver cómo ellos se van sincerizando. Entonces, aquí entra el New York Times, que no necesariamente va con el gobierno norteamericano, sino que es un periódico incisivo, que es bastante agudo, y comenta la crisis dominicana. Dice, los Estados Unidos, dice el New York Times, con la intervención unilateral de abril pasado, no pueden ahora escapar a la responsabilidad por lo que ocurre en la República Dominicana. ¿Ok? Porque aquí están matando gente. Entonces, ahí viene, hay más disturbios, es decir, esta situación es la que hace que el New York Times se exprese como se expresó. Pero fíjense bien, aquí hay como un desfase con la fecha. O sea, el New York Times, déjame ir para atrás otra vez. El New York Times dice eso el 10 de febrero. Pero aquí las noticias salen 2 días después, un día después. A veces uno piensa, pero será porque lo dijeron allá, porque aquí todos estamos muy calmados. Pero entonces, bueno, empiezan a aparecer, esto es raro en el Listín Diario, un titular así. Muerto, disturbio, 5 muertos, 17 heridos, asaltan y matan un sargento. Y a la izquierda, eso es el nuncio, Claricio, Monseñor Claricio, que dice, ya está bueno. Y hay una huelga también, que no la había mencionado. Había muchas huelgas en esos días. Yo lo tenía en mi presentación original, pero iba a ser muy larga y las borré, pero eso contribuía también, había un clima bastante revolteado. Entonces, aparece Balaguer. Hasta este momento Balaguer no era un personaje de los periódicos, no estaba en el panorama, y aparece Balaguer con un discurso. Habla por una cadena radial sobre los problemas que enfrenta el gobierno, traza pautas para la celebración de los comicios. Dijo que llevaba un mes recorriendo el país, lo cito textualmente, viendo a la gente ansiosa por un cambio en la vida nacional. Pero, a diferencia de Bosch, él habla de paz, que hay que, para que se celebren los comicios, o sea, él no está preocupado. Él lo que dice es que lo que hay que hacer para que esos comicios se celebren. Él se sitúa como una persona de centro, incluso llega a decir frases, ni la izquierda extrema, ni la derecha, es decir, él quiere hacerse como potable y elige inmediatamente a su contendor. Y así terminó en las elecciones, o sea, porque Bosch era el candidato a vencer, ¿no? Y habla de traer orden y equilibrio a la República Dominicana. Bueno, y Bonelli acepta su postulación. Miren lo de Bonelli. Habían analistas en esa época que decían, Bosch va a ganar porque la derecha está dividida, porque Bonelli le quita votos a Balaguer. Decían algunos analistas en ese momento. Bonelli
hace un discurso de 45 minutos en la televisión y llega rodeado. Ustedes saben que los candidatos siempre llegan como con un séquito, con gente que los acompaña. Él llegó con gente del triunvirato. Es decir, que era un mensaje muy claro contra Bosch, ¿verdad? Y bueno, se candidatea. Entonces, aquí está el secretario de Defensa de los Estados Unidos que en una entrevista trata de justificar la presencia de las tropas norteamericanas, porque ese es un tema que aunque los periódicos no lo saquen todos los días, pero es recurrente. O sea, la gente está muy asqueada, vamos a decir esa palabra, está asqueada de la presencia de las tropas y entonces él trata de justificar, él dice que lo que pasa es que el régimen comunista de Cuba es una amenaza subversiva en América Latina porque sigue tratando de estimular la insurrección armada en varios países latinoamericanos y además se esfuerza por extender su influencia a países subdesarrollados. Entonces esa es la razón de que las tropas estén aquí, no la que decían los anteriores, que ustedes vieron que era para ayudar y la ayuda para la pobreza y para que hayan elecciones. No, esta es la verdadera razón. Ellos están metidos aquí para controlar lo que pasa aquí. Bueno, este es un video, vamos a verlo. El 27 de febrero de ese año, la gente sale a la calle a manifestarse. Imagínense, 27 de febrero, un país ocupado, vamos a ver. In the Dominican Republic, there was another anti-American demonstration on the streets of Santo Domingo yesterday. A crowd began shouting slogans after a ceremony marking the anniversary of Dominican independence. The police handled the demonstrators roughly. This film was taken by a CBS News cameraman and was supplied to NBC News because the NBC cameraman, Hugo Mateo, was attacked and beaten by the police while he was covering the story. Mateo was struck and his camera was smashed. The NBC cameraman was cut in the head and his body bruised, but the injuries were not serious. Este no tiene sonido. Miren esto, miren esto, miren esto. Son mujeres de la Federación Dominicana de Mujeres. Miren cómo ellas están gritándole, bueno, y ellos, a los soldados. Y ellos están haciendo como una pared humana para que ellas no sigan avanzando. Mira a Magali Pineda ahí en el medio. Ustedes han visto seguro esas fotos que se ven mujeres muy bravas, gritándoles. Miren eso, miren eso. Ahí van mujeres con banderas y los soldados tranquilos. Miren, miren cómo ellas les reclaman. Hay mucha tensión, se llevan algunos. Ellos estaban caminando hacia el altar de la patria. Mírenlo atrás, ¿lo vieron? El altar de la patria. Y bueno, ese es el ambiente que hay aquí. O sea, ese es el país a donde van a hacer unas elecciones en 3 meses. Volantes, y así termina febrero. Y llegamos a marzo, se inicia la campaña electoral y aquí empiezan a gestionar que los soldados norteamericanos se vayan saliendo ya de las ciudades porque se dan cuenta de que es imposible con esa gente en el medio decir que aquí hay un clima electoral, imposible. Y entonces empiezan con ese plan. Pero miren lo que pasa. Aquí matan a un escolta de Bosch. Ya le tirotearon a uno, ya intentaron matar a su hijo y ahora matan un escolta. Y fue horrible ese crimen. Era un hombre rana también. Él estaba en una casa de visita y estaba en el patio. Y de repente se metieron 8 militares a esa casa. Y cuando entraron, dijeron, ¿dónde está el rana que estaba aquí ahora mismo? Y la gente de esa casa asustada dijo, él se fue.
pero no le creyeron y siguieron hasta que lo encontraron en el patio y le dieron un tiro en la cabeza. Entonces, observen esto. Juan Bosch reitera falta clima electoral. O sea, acaban de mandarle un escolta. Miren la foto que pone el listín a esa noticia. Sonreído. Una cosa loca. Una cosa loca. Aquí yo tengo el detalle de esa noticia y creo que vale la pena leer. Dice Juan Bosch, el país carece de paz debido a que no ha sido cumplida el acta de reconciliación, la cual establece, entre otros puntos, que los militares constitucionalistas sean devueltos a los cuarteles. Este incumplimiento es responsabilidad directa del doctor García Godoy y la Comisión Especial de la OEA. No puede haber paz en ningún país si no hay armonía en los cuarteles. No puede haber paz mientras los militares de un lado persiguen a los del otro lado como si fueran enemigos mortales. La paz debió empezar a establecerse el primer día en que el doctor García Godoy pasó a ser presidente, pero el presidente García Godoy, en vez de hacer cumplir al mismo tiempo el acta institucional y el acta de reconciliación por parte de los dos sectores, militares y civiles, empezó a dar concesiones, a retroceder ante un sector, a callarse ante los ataques en que caían sin vida los constitucionalistas, a callarse ante la voladura de los edificios, y el pequeño grupo que cometía esos desmanes no fue molestado, ni por el presidente ni por la Comisión Especial de la OEA, y ni siquiera fue amonestado de manera verbal ni pública. Aquí hay un mitin del 14 que pide ser legalizado. Recuerden que ese partido fue en una ley anticonstitucional, fue ilegalizado en el 63, cuando se fueron a la montaña. Y aquí viene un temita, y es que Bosch tiene un problema dentro del PRD también. Miolán, que no es Miolán, es un grupo, pero Miolán representa un grupo que sale a decir que Juan Bosch debería de retirarse, que él debería de dejarle esa candidatura a otra persona que pueda ganar, porque es que él tiene muchos enemigos y tiene muchos problemas. Y bueno, es increíble que a 2 meses de las elecciones alguien del mismo partido empiece a hacer una cosa semejante contra el candidato. En fin, que él dice, ¿perdón? Exacto. Entonces él dice que le sugiere, es interesante, oigan como que él dice, la figura de Bosch es hoy vista como la de un, dice inspirador, pero yo creo que se equivocaron en la palabra, dice, la voy a leer como lo dice el periódico, la de un inspirador terrible de la guerra social, y que un sector del país lo ve como una amenaza moral a sus derechos y bienes. O sea, a los ricos no les gusta Bosch. Bueno. A consecuencia de ello, Bosch resulta como un remanente de las discordias y los temores de la Revolución de Abril. Lo mismo que le está diciendo la derecha golpista, se lo dijo Miolán. Entonces, arranca la campaña sucia contra Bosch. Yo puse otra vez, porque que en el 62 la campaña sucia contra Bosch fue tremenda. Otra vez, y ahí viene Abril. Bueno, aquí yo les puse algunos, esa es la propaganda que hizo la Junta Central Electoral para estimular el voto, una campaña, bueno, medio fea, pero quizá era la época, no sé. Y aquí les puse las candidaturas de los partidos porque, aunque eran 11 partidos, en realidad se agruparon. El PRD fue apoyado por el 14 y el Partido Revolucionario Social Cristiano. Bosch rechazó al 14, eso se lo voy a contar ahora. El Partido Liberal Evolucionista fue apoyado por la Unión Cívica, Vanguardia Revolucionaria y 2 más. Y el Partido Reformista, que fue apoyado por el PPDC y el PDC, que eran unos partidos chiquitos. Ya. Ok, entonces, la campaña de la Junta Central Electoral era una campaña rara, porque, oigan esto es de que para que la gente vote, pero oigan los detalles.
Votando lograremos las transformaciones sociales que necesitamos, cambios revolucionarios, respeto mutuo, protección laboral, incentivos industriales y por ahí sigue. Parece ¿cómo se llama eso? El programa de campaña de un partido, parece. Era una cosa bastante loca. Esta es una frase de Miolán terrible. Él dice, el vacío de terror que dejó Trujillo lo llena la figura de Bosch como caudillo. Si Bosch lograra sortear las dificultades que tiene para llegar al poder, no hará un gran gobierno, porque Bosch sabe cómo se gobierna, pero no sabe gobernar. Bueno, repulsivo eso, que sea de su propio partido. Ok, aquí está la campaña de Balaguer, esta era su propaganda, la quise traer porque todos sabemos cuánto cuesta una página de un periódico y créanme, él publicaba muchas, ahí había dinero, Entonces, aquí más propaganda, porque esto era propaganda. Miren, ese es un cable de AP. Respetarán resultados de los comicios. Esto fue déjame ver, aquí yo lo tengo. La fuente de eso es de que una fuente anónima, norteamericana, una noticia que no quiso decir, el que dio esas opiniones, no quiso decir quién era, pero decía que habían 6.500 militares norteamericanos aquí y que había un sorprendente cambio en la psicología pública dominicana durante las últimas semanas, oigan eso, con una creciente confianza en el pueblo en que puede haber y habrá buenas elecciones. Parece como una coreografía, si ustedes se fijan. O sea, esas declaraciones de los norteamericanos, de que todo está bien, Balaguer diciendo que estas elecciones se van a dar, y Bosch diciendo que aquí hay varios crímenes diarios, que el clima está horrible para unas elecciones. Y entonces ahí viene su rechazo al respaldo del 14 de junio. Bosch dijo que mientras los socialcristianos lo apoyaron sin ninguna condición, salvo el cumplimiento del programa de gobierno PRDista, los catorcistas, sin consultarle, le imponen condiciones que constituyen el colmo de los colmos. Es decir, Juan Bosch está aparentemente crispado, con toda la razón. Los catorcistas se indignan, obviamente. Dice que son comentarios malignos, reaccionarios, que Bosch no tiene ninguna razón para atacar a los catorcistas, que fueron los que defendieron con más abnegación y firmeza la revolución democrática y la soberanía nacional. La verdad es que ellos fueron la mayoría de los combatientes civiles en la Guerra de Abril y se sintieron fatal cuando Bosch los rechaza. Pero ellos hacen un análisis ya más tranquilo y deciden reiterar el apoyo. Que aunque no esté inscrito, ellos le dicen a su militancia que voten por Bosch, porque se dan cuenta de lo que está pasando aquí. Que aquí todo se está preparando para que la derecha tome el poder y obviamente, aunque peleen con Bosch, lo mejor es que Bosch gane esas elecciones por el bien del país. Así que reiteran su apoyo. Llega el 28 de abril y piquetean la embajada de los Estados Unidos y ahí hay disturbios y hay heridos. Heridos por los soldados norteamericanos contra el mitin que obviamente hace el piquete contra los norteamericanos porque están ocupando todavía nuestro territorio. Salta Balaguer con que él tiene miedo de que haya fraude y dice algo sobre la cédula que le preocupa, pero en realidad él lo que quería decir era, déjame ver porque yo lo anoté por aquí, pero es que tengo un liito con estas páginas. Él en todas sus alocuciones, él dice, hay partidos que pretenden ganar las elecciones con los métodos favoritos de los comunistas, la violencia y la propaganda calumniosa.
O sea, hay un interés muy marcado en asociar a Bosch a la violencia. Entonces, bueno, esto es parte de la campaña de Balaguer. Fíjense que, bueno, él hacía promesas populistas, pero miren sus ejes de campaña. La paz era la manera que él tenía de, o sea, mientras le atribuía a Bosch violencia, lo hacían ver como el causante de la guerra de abril, él era el candidato de la paz. Bueno, esto es una página pagada por el PRD, de su campaña. Hablaban de lo que habían hecho en los 7 meses de gobierno, pero por cada página, esa fue la única página que yo vi en el listín, en 5 meses de noticias que vi, mientras que de Balaguer yo vi como 6 u 8. Había una desproporción. Miren, todo eso es campaña de Balaguer, en diferentes fechas, por ahí, por esos días de mayo. Y todas eran las fotos de los mítines que él hacía. O sea, había dinero para los mítines y había dinero para las páginas en el listín. Aquí se sigue hablando de las tropas y la salida de las tropas, pero no acaban de salir las tropas. Hay observadores que vienen, se tienen que ir antes del 15 de junio. Dicen ellos mismos que se van a ir. Esto es parte de lo que contó Elíades, la gente de los pueblos denunciando los atropellos, allanamientos, encarcelamientos, golpizas, muertes. Y aquí viene lo duro de la campaña sucia. Audios falsos por radio, unas supuestas conversaciones entre Juan Bosch y Fidel Castro, que eran mentiras, eran ediciones. Hoy es muy fácil hacer eso, pero en ese momento eso requería de recursos para hacer ese tipo de cosas y tirar eso por radio. Siempre el objetivo era situar a Bosch en el ámbito del comunismo, eso es reiterado, y en el PRD surge un movimiento contra Bosch, que es el que encabeza Ángel Miolán, que se llama la cuarta posición, que son los que dicen Bosch que se retire y le deje la candidatura a otro. Bueno, entonces Bosch está concentrado en denunciar los atropellos y dice que no se va a retirar de las elecciones si el gobierno no toma medidas que pongan cese a las persecuciones. Pero esas persecuciones son de militares y ni el gobierno ni los militares dicen nada. Entonces, el caso de los volantes lo he querido traer porque es fuerte. Miren, la Fuerza Aérea le prestó un avión a la Junta Central Electoral para que lanzara volantes a la población, invitando a la gente a votar para estimular el voto. Pero resulta que junto con esos volantes aparecieron otros volantes contra Juan Bosch. Cuando el PRD lo denuncia, García Godoy rápidamente formó una comisión para investigar y esa comisión rápidamente llegó a la conclusión de que esos volantes contra Bosch no habían sido tirados desde un avión, que habían sido tirados desde un carro, pero ellos nada más lo dijeron, o sea, sin prueba ni nada, y que no, que eso no tenía nada que ver con el gobierno. Traje el texto de 2 volantes que vale la pena que ustedes escuchen. Volante 1. Hubo aquí un candidato que en su campaña electoral ofreció al pueblo por lo menos 3 calientes para su felicidad diaria. Hubo aquí un presidente que olvidó la promesa preelectoral. Hubo un expresidente derrocado del poder, con razón o sin ella, que bregó día y noche hasta transformar aquellas 3 calientes mentirosas en 3.000 muertos verdaderos. Lo que prometió fue bienestar. Lo que nos dio fue una distribución. Fue distribución y muerte. Debe haber un error ahí porque distribución como que no tiene nada que ver, pero bueno. Firmado, Frente de Choferes. Segundo volante.
El pueblo de Cuba confió en Castro. Él le habló de reforma agraria, democracia representativa, liberación del hambre y la miseria, y de instaurar en Cuba un gobierno representativo de la comunidad nacional. Dueño del poder, organizó las milicias, destruyó las Fuerzas Armadas, hizo su profesión de fe marxista-leninista y asentó su dominio sobre el terror. Aquí hay también quien ofrece lo mismo, dominicano, que aquello no se repita. Firma profesionales independientes. O sea, ese era el nivel de suciedad contra Bosch. Ese mismo día, Juan Bosch dice en Tribuna Democrática, fundar la democracia aquí es una tarea demasiado seria, porque esta vez, dice obtenemos, pero no obtenemos, es o tenemos democracia, hay un error ahí, o nos lleva quien nos trajo, o la tenemos de verdad, o no volveremos a verle ni la espalda en lo que nos queda de vida. Piensen en esa frase. O es ahora, o no le volveremos a ver ni la cara a la democracia. Terrible eso. Bueno, ese es un meeting que se hizo, la marcha del Hacho, ya estamos en cierre de campaña prácticamente. Balaguer dice que le tiraron unos tiros a una caravana de reformistas, siempre diciendo que son los comunistas los que promueven la agitación, siempre tratando de asociar a todo lo que esté cerca de Bosch con la violencia. Y al final de la campaña, el PCD, que no está participando en las elecciones, llama a unirse contra Balaguer y reforzar la candidatura presidencial constitucionalista, así lo dijeron. Para el PCD, la tarea central del momento es la derrota electoral de los candidatos sostenidos por el imperialismo yanqui y por la oligarquía, es decir, Balaguer y sus seguidores. Cierran la campaña y ya ustedes saben lo que pasó. Es todo. Bueno, ha sido excelente la presentación de Patricia, que nos ha permitido palpar la forma en que se realizó el fraude y los mecanismos utilizados para ello. Son los mecanismos que se usan hoy en las elecciones. Esto no es algo del pasado. Ahora mismo el pueblo de Perú está en la calle protestando por unas elecciones impugnadas, y esta forma de trabajar, cuando ella leyó los volantes, le vi la oreja peluda a la contrarrevolución cubana y muy fácil. Es decir, ese es el lenguaje que usan todavía, y esa es la forma de lamentarse que tenían de haber perdido el poder y los privilegios en Cuba por una revolución popular que tuvo que radicalizarse, como se radicalizó el profesor Bosch en la medida que sufrió cosas como esta, y en la medida que vio la intríngulis y las esencias de un sistema que se reputaba democrático, pero que en realidad ustedes ven todo lo que se hacía para torcer la voluntad de los votantes. Con esto termina el panel. No sé si hay alguna intervención, pregunta. Geno. Es muy conocido lo que está pasando hoy en el mundo. Si hablamos del Perú, de Bolivia, Venezuela, es un guión que tiene mucho tiempo y viene pasando. Yo nací en 1963, a 7 días de Juan Bosch ser presidente de la República, lo que quiere decir que estoy conociendo esto por la historia. Pero sí fui protagonista en 1990, lo que quiere decir que habrá que hacer un estudio de 1990. Pero fui protagonista con conocimiento, porque fui parte de la escolta del profesor Juan Bosch, donde de alguna manera y de forma empírica manejábamos inteligencia y contrainteligencia. Esa es una historia que va a haber que contarla de aquí en adelante, porque es totalmente parecida a todo lo que ustedes han contado. Juan Bosch no podía ser presidente de este país por orden del Pentágono, con una estación de la CIA en República Dominicana, única y exclusivamente para prohibir que Juan Bosch no fuera presidente de la República.
y hacer un análisis claro de los partidos que él formó, porque formó el PRD para hacer la Revolución Dominicana, forma el PLD para que fuera lo contrario a lo que fue el PRD, por lo que se había convertido en el PRD, y finalmente pasa lo mismo. Y hoy hay protagonistas de ese PLD que quieren justificar, hablando mentiras, lo mismo que se estaba diciendo, que Juan Bosch no quería ser presidente, que era un cobarde, que a él no le interesaba ser presidente de la República, sino simplemente ser candidato. Hay unos personeros por ahí que están justificando ahora, en 1990, cosas que pasaron en 1990, que no voy a decir nombre, no voy a decir dónde estaba la estación, pero existió la estación de la CIA para prohibir, primero para dividir al PLD, y lo consiguió, y para prohibir que Juan Bosch fuera presidente. Así que yo le propongo a ustedes que yo creo que habría que hacer una investigación de todo lo que pasó en 1990. Inclusive, nosotros descubrimos planes de atentado físico contra el candidato del PLD, que era Juan Bosch, en 1990. Yo no sé si por la misma premura de la exposición se saltaron cosas importantes. En el 1966, frente a la puerta principal, el 9 de febrero, hubo un ametrallamiento de los estudiantes, y aquí hay sobrevivientes, por lo menos Fidel y yo. Éramos muchachos, pero sí hubo una matación. Eso provocó lo que es el movimiento renovador de aquella época, pero provocó una huelga nacional. Otra cosa que creo que no se tomó en cuenta es que Balaguer era el presidente del Partido Dominicano. Él dominaba los fondos del Partido Dominicano, por tanto tenía fondos y recorrió el país buscando los cuadros del Partido Dominicano para ponerlo al servicio del Partido Reformista. Otra cosa que creo que no, para mí, no se tomó en cuenta es el informe Rockefeller y el informe McNamara, que se unió de ahí nació la contrainsurgencia que surgió aquí en este país para luego prolongarla a los demás países. Aquí ocasionó el peor daño que se le puede hacer a un país. ¿Por qué? Porque teníamos la vitrina de Cuba en aquel lado como muestra del bloque soviético y de este lado teníamos a Puerto Rico como muestra o vitrina del imperialismo. Nosotros éramos la víctima y aquí no podía surgir ni un lado para semejante a Cuba por la característica del pueblo dominicano, un pueblo bravío, el único que se independizó de España en aquella época, porque Cuba no pudo hacer lo que nosotros hicimos, ¿no? Entonces éramos el punto neurálgico para transformar y modificar la contrainsurgencia, porque hasta ese momento se creía que la insurgencia podría surgir de la loma y no de los cuarteles. Entonces hubo que modificar toda la estructura y todo lo que se había concebido hasta ese momento. Entonces eso fue lo que fortaleció y debilitó la posibilidad de Bosch subir al poder, ¿no? Aquí hubo un momento que hubo 91 agentes de la CIA haciendo una función. Lo que habían políticos, militares especializados, sociólogos, psicólogos, estudiando la contrainsurgencia, cómo se había aplicado y después trasladarla a otro país, como es el Cono Sur, porque todo estaba lleno de dictadura. Argentina, en Brasil con los Geisel, la dictadura de Argentina, Chile, Paraguay y Centroamérica, todo. Entonces no se podía permitir. Creo que no sé, yo no soy sociólogo, yo soy químico, pero creo que para analizar algunos aspectos hay que analizar la contrainsurgencia que surgió aquí para evitar esos movimientos en otros países. Yo recuerdo que para la ocasión ya yo trabajaba en la administración pública y por lo tanto tenía que participar obligatoriamente en una mesa electoral. Entonces, todo se veía muy claro allí. Los guardias, los militares,
andaban con sus fusiles, con la bandera colorada. Los integrantes de las mesas aseguraban que ellos iban a triunfar, los reformistas. Y recuerdo aquella llamado Don Juan, que le decía a la gente, ¿verdad? Ustedes sabían el significado de que salieron a la calle con piedras y palos para defender. Entonces, era una época de horror, de terror, en que el pueblo dominicano no tenía libertad. Y lo que hicieron los antecesores, de los cuales habló Patricia, los que lucharon en contra del yaque invasor, sale hoy a relucir con más vigor y más energía la entrega con que ellos defendieron el regreso a la Constitución en contra de la posición de los militares balagueristas, que eran todo lo contrario. Nosotros como empleados teníamos que obligatoriamente participar en las mesas electorales. En el 70 yo me agarré de que tenía que ser operado de amígdala y eso me libró tener que ir a una mesa electoral. Es decir que nosotros sufrimos en carne y hueso lo que sucedió en esa farsa que se celebraba aquí en el 1966 contra Juan Bosch, contra el movimiento revolucionario dominicano. Y espero que todo ello haya servido de experiencia para todas las generaciones que surgieron luego de la intervención yanqui, luego del cuco que le mostraba a la gente que significaba que el país tomara el sendero de Cuba y que siguiéramos luchando nosotros por nuestras libertades y nuestros derechos. Gracias a cada uno de ustedes por su brillante exposición, contribución a cada uno, a muchos de nosotros que habían elementos que no dominábamos, no conocíamos, y que esperamos que esto sirva de experiencia para siempre en nuestra vida y en nuestro quehacer revolucionario. Buenas noches. Muy buena, realmente interesantísima. Excelente. Mi padre fue miembro del comité ejecutivo del PRD en ese momento y había sido diputado en el 62, 63. En casa siempre se hablaba de política. Entonces, yo tengo una inquietud porque al parecer habían sectores del PRD que tenían alguna esperanza puesta en Kennedy. Porque cuando matan a Kennedy, ese día papá estaba deprimido y manifestó. Yo lo escuchaba, yo era un niño de 5 a 6 años, y yo lo escuchaba y dice, Cuncho, el hombre que iba a resolver el problema de nosotros, el hombre que iba a volver a llevar a Juan Bosch al poder. Lo matan en noviembre a Kennedy, a Bosch lo derrocan en septiembre. Entonces tengo esa inquietud, porque parece ser que habían sectores liberales en el gobierno de Kennedy que parece ser, no tengo la rigurosidad ni la precisión, que se inclinaban porque Bosch retornara al poder. ¿Es cuánto? Solamente insistir en algo que tú has mencionado muy bien, Eliade. O sea, uno pudiera creer que hoy, 60 años después, hemos superado, o pudiera haberse superado, esto que nosotros estamos viendo ahí, la realidad
es que hoy es peor, probablemente. Porque cuando uno ve cómo se ejecutó el fraude, por ejemplo, en Honduras, es para uno darse cuenta de que realmente hoy es realmente encarnizada la lucha. Es encarnizada, o sea, y es abierta además la intervención, porque Donald Trump dice, ahí tiene que ganar fulano de tal. Lo dice sin empacho, dice, Nasri Asfura tiene que ganar en Honduras. No hay nada que esconder, nada que... La intervención es sencillamente abierta, brutal, transparente e igual de trágica. Igual de trágica. Esa es la realidad, la que estamos viviendo hoy. Veía un trabajo sobre cómo se ejecutó el fraude en Ecuador para impedir que el Partido de la Revolución Ciudadana de Correa ganara las elecciones, porque las tiene ganadas realmente. El fraude allí fue, pero casi pim pum igual al de aquí en el 66. Boletas marcadas, cambio de urnas, y una cosa realmente absurda, brutal. O sea, no creamos que esto que ocurrió hace 60 años no nos lo están haciendo ahora y nos están repitiendo igualito. Es decir, Estados Unidos sigue siendo el mismo, pero peor. Buenas tardes o buenas noches. Yo solamente quería felicitar a los expositores y a la Fundación por este espacio, porque nosotros hemos estudiado la historia en las escuelas, cuando estábamos en escuela primaria, secundaria, en la universidad, luego ya haciendo alguna especialidad, y ustedes han hecho una recopilación de todo un largo periodo que en los libros que uno lee, pues no va a encontrar como el resumen tan dinámico como ustedes lo han presentado. Y nos han recordado hechos que sí lo habíamos leído, pero han presentado otros que en los libros que hemos leído probablemente no están. Felicito a Patricia, me encantó su presentación, la suya también, y la suya, el método que usó también para empezar desde el final y luego llegar al inicio, pues fue muy pedagógico. Los felicito y espero y les pido que sigan repitiendo este tipo de espacios, pero que también inviten a más jóvenes y a nuestros líderes políticos que vengan a participar de este tipo de actividades para que tengamos conciencia más plena, clara de lo que cuesta mantener lo que se ha logrado hasta hoy y seguir conquistando muchos derechos más que todavía tenemos que conquistar. Muchas gracias. Muy buenas noches. Aprovecho la oportunidad también para felicitar a los exponentes, también a la Fundación, de manera especial al doctor Diomedes Núñez Polanco, que me invitó a este coloquio, ¿verdad? Yo también participé de las elecciones del año 1966, pero en los brazos de mi madre, en la cual tenía 4 años, y a partir de ahí, cuando mi madre me habla sobre la historia, de ahí yo me enamoré de la causa de Juan Bosch. A los 4 años de edad fui a ese proceso y le preguntaron a ella que por qué ella se exponía a ese medio. Y ella decía porque quería que Juan Bosch fuera presidente de la República en el año 1966. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué esperar 60 años para hacer este tipo de promoción, para organizar un coloquio, una charla tan interesante para mí, tomando en cuenta de que los pueblos que no conocen su historia pueden repetirla?
Hoy que tenemos un presidente de la República que se arrodilla al imperialismo norteamericano, ¿por qué no promover esto en otros ámbitos? O si ustedes tienen un plan de acción para seguir la promoción de este momento histórico tan importante donde se han expresado tantas verdades. Esa es mi humilde intervención. Preguntarle a ustedes si ustedes tienen un plan de acción, escribir algo sobre lo que se ha expuesto aquí, para llevarlo a las aulas. Los estudiantes no conocen la historia y de manera especial la historia nuestra. Muchas gracias. No sé si Conrado o Diomedes quieran... o sea, la Fundación tiene un trabajo sostenido con este tipo de acción, de publicaciones electrónicas y en papel, y de charlas y encuentros con estudiantes. Es permanente. Muchas veces vienen aquí, visitan la fundación y aquí se tiene un encuentro con ellos. O vamos nosotros a las escuelas. Y ha sido muy interesante el choque con los jóvenes, lo que usted dice. Por ejemplo, esta actividad de hoy está siendo grabada. Y esta actividad de hoy, ese video se puede subir perfectamente al portal de la Fundación. Es decir, estará a disposición. Se hacen cápsulas breves de 2 o 3 minutos sobre temas, incluso sobre documentos de Bosch, y se transmiten con una buena recepción. Ahora, todo eso es insuficiente, dada la desinformación y la información falsa con que se nos bombardea constantemente. O sea que todo lo que se pueda proponer, hacer, sugerir o participar es bienvenido porque la tarea es ardua, es inmensa. Y cada día, como dijo Ramón, los métodos de manipulación son más refinados, llegan a más personas, se nota con la inteligencia artificial cómo se falsean las imágenes, los sonidos, las declaraciones de personas. O sea que la batalla hoy es mucho más complicada que en el 66. Y hay que dar la lucha. Gracias por su opinión. Un momentico. Por aquí creo que había A mí me gustaría decirle algo también al señor acerca de eso. Mira, esta es una de las pocas fundaciones que hace este tipo de trabajo, de las pocas. Yo recuerdo, dígame si hay otra, porque yo creo que no hay. Esta Fundación Juan Bosch hace todo tipo de actividades para contar la historia, no solamente estos coloquios. Hace exposiciones, yo sé porque yo he hecho 2. Aquí hicimos una exposición sobre las elecciones del 62 que se llamó Juan Bosch Presidente, porque era así que decían. Y esa exposición se inauguró aquí y después se llevó y ha paseado muchísimo. La fundación la lleva a los parques en provincias. Eso tú no lo ves. Yo no conozco otra entidad que haga eso. A las plazas, oye, a las plazas comerciales. Hay una exposición de la cual yo también me encargué junto con Juan Miguel Pérez, que se llamó Pongo pie en mi tierra, que fue la vida de Juan Bosch hasta que regresó del exilio. Eso se puso hasta en galerías comerciales, una plaza comercial. Ahora bien, si el país que no tiene en sus políticas públicas la difusión de este tipo de cosas, lamentablemente estos esfuerzos son demasiado pequeños, como dice Elíades, ante lo que pudiera hacer el Estado si esto fuera una política que alcanzara a todo el sistema educativo, pero no la hay, no la hay. Entonces, es un poquito cuesta arriba pedirle a entidades como estas, que además no tienen todo. Déjame decirte, si esta entidad tuviera más fondos, haría el doble de cosas, porque aquí se trabaja. Aquí se trabaja, y te lo digo yo, que lo estoy viendo de fuera. Yo no formo parte de la fundación, pero me he involucrado en cosas que hace la fundación. Lo que pasa es
que hasta eso hacen, recortar fondos. Entonces, no hay una política de Estado. Aquí no se sabe para dónde va la educación dominicana, porque nadie sabe, nadie tiene un plan, no hay estrategia, es dando tumbo que estamos. Entonces, lo que nosotros sí deberíamos hacer es ponernos firmes frente a los gobiernos que teniendo todos los recursos del mundo, lo que tienen es un tollo de sistema público. Porque imagínate, las fundaciones privadas no pueden hacer mucho. Entonces, vamos a fortalecer la capacidad de reclamar. Que es lo que están haciendo con el dinero de nosotros, con la educación dominicana, que no se sabe para dónde va. Quería decir eso porque no me parece justo. Esta fundación hace más de lo que puede, y se nutre de gente como nosotros que venimos a hablar aquí sin ningún tipo, o sea, de manera voluntaria y espontánea. Pero es el Estado dominicano que tiene que responder ante una cosa tan seria como la educación. Y no saben nada, nadie sabe nada, no se da clase de nada que valga la pena. Y hay que ponerse fuerte con eso. Quería decir eso. Gracias. Bueno, reiterar las felicitaciones que ellos dos dieron, de acuerdo con todo. Pero también dentro de la sugerencia, y muy bien que pues Patricia Solano dijeras lo que dijeras, pero hay una iniciativa que tiene usted misma, que yo la sigo, donde haces unas cápsulas como periodista en Facebook que tienen muchísimo alcance. Y eso cuesta 0 pesos. Obviamente, sin desmeritar estas acciones que están súper buenas, yo he venido a varias gracias a don Mariano y a la señora Juana, que siempre me invitan, porque estoy en el activismo político y obviamente tenemos que conocer la historia para poder cambiar y no repetir esos patrones. Ahora bien, sí yo creo que la fundación debe ir llegando a las nuevas tendencias. Yo no soy tan joven, pero esas mismas cápsulas en TikTok, por ejemplo, que la gente está muy en TikTok, y no solamente la gente joven, hay muchísima gente ya adulta que la veo en el día a día en eso. La gente de comunicación, no sé si aquí hay alguien de comunicación, él es joven, él sabe, en Instagram, esas mismas cápsulas que usted pone, que yo la veo, por ejemplo de Trujillo, donde usted hace un análisis cortico, lo cuenta con que uno se queda como enganchado en la voz, de qué chulo suena lo que ella está diciendo. Eso es súper chulo y también es una recomendación, porque toda esta información que ustedes están dando aquí, pues la estamos recibiendo nosotros, pero como dicen ellos, hay que expandirla. Y yo creo que esas redes sociales que hoy se están utilizando para muchísimas cosas que no están aportando a nuestra juventud, pues también esta información en corticos, como la gente está con el scroll muy rápido, pues corticos uno va poniendo, porque hay mucha información que tú dijiste aquí, que tú me la pones en un reel, se la pone a un muchacho joven y se queda enganchado y dice, pero esto está muy interesante lo que ella está diciendo, por la forma en que ustedes lo están diciendo, quizás también la exposición de ustedes. Ya yo he visto varias exposiciones de ustedes, he venido varias veces y nada, felicitarlo por el esfuerzo grande que está haciendo, a pesar de todas las debilidades y la falta de cuarto, vamos a decirlo claro, que hay en estas instituciones y apoyo que yo que vivo metido en los barrios, yo conozco bastante bien cómo funciona y sí de verdad replicar esto, quizás tener coordinadores y ese tipo de cosas que se pueden tener a través de los partidos políticos, como dijo la joven aquí, que los políticos se involucren más en este tipo de actividades que hacen falta. Muchas gracias. Bueno, muy corto. Lo primero es felicitarlos, sinceramente, porque yo creo que sin ponerse de acuerdo, bueno, ha sido una complementariedad de posiciones realmente muy enriquecedora. Cosas que nosotros inclusive no sabíamos, como fue ese atentado a León Bosch, ¿no? Le preguntaba a Linda y tampoco sabía que había ocurrido eso, nos enteramos ahora, ¿no? Así que Patricia, felicitarte a todos, pero a ti por ese trabajo de hemeroteca tan interesante, ¿no? Bueno, es una anécdota relacionada con don Juan, que tiene que ver con la geografía y la política. Porque resulta que a nosotros nos dieron lo que los expertos le llaman la geografía boba, ¿no?
que no se conectaba la geografía con la política, que es lo que ahora sí se maneja, que es la geopolítica, ¿no? Y la anécdota, lo que refleja, la que voy a contar, refleja precisamente la conciencia que vos tenías sobre la geografía y la política, ¿no? La geopolítica. Y es que el cardiólogo Gustavo Rojas, que fue médico de Don Juan durante muchos años, me cuenta que venían de Puerto Plata, se detienen en la casa de Marcelo Bermúdez, que era muy amigo de Don Juan, y entonces, bueno, están ahí en una mesa redonda, ellos tres, Don Juan, Marcelo, el anfitrión y el doctor Gustavo Rojas, que es cardiólogo. Y Gustavo me cuenta que don Marcelo le dice a don Juan, mire don Juan, yo siempre he tenido una curiosidad porque usted sabe que aquí en el país se dice que usted no quiso gobernar en el 66. Es decir, que usted como que boicoteó, ¿no?, su participación. Y don Juan, que le gustaba mucho beber el refresco 7up, lo graficó y así mismo se lo voy a graficar a ustedes. Estaba el vaso de 7up y debajo una servilleta, quitó el 7up y agarró la servilleta y entonces le dijo a Marcelo, ¿tú crees, Marcelo, que después de haberme dado un golpe de Estado y después de producirse la Revolución del 65, me iban a dejar ganar por este papelito? ¿No? Por la conciencia que vos tenías, porque teníamos apenas 4 años, la crisis de los misiles, menos de 4 años, la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Don Juan precisamente asume la presidencia de la República 4 meses después de la crisis de los misiles de 62, pero además, y con esto termino, ahí está el libro del doctor Bernardo Vega, donde se llama, el título es cómo los norteamericanos ayudaron a Balaguer a gobernar. Ahí está toda la evidencia de que efectivamente a don Juan no lo iban a dejar gobernar por razones geopolíticas de la política de contención contra el comunismo que estaba vigente en esa época, y entonces don Juan se lo expresó así a Marcelo Bermúdez para graficar, ¿no? Muchas gracias. Bernardo Vega escribió ese libro, pero ha escrito artículos atacando a Juan Bosch en la misma forma en que tú estás diciendo. O sea, diciendo que Juan Bosch no tenía miedo, que no salió a hacer campaña. O sea, que estos tipos, Bernardo Vega, Grimaldi, el Gordo Cuello y todas esas personas, a eso que se dedican. Bueno, creo que ha sido interesante para todos hemos aprendido, ha sido además ameno, cosa que no siempre ocurre cuando se trata de estos temas, y queda el compromiso de continuar, por supuesto, a nombre de la Fundación, este tipo de acciones. Les agradecemos a todos ustedes su presencia y me pidieron comunicarles que aquí en la recepción de este piso hay un pequeño brindis casi simbólico que la Fundación es lo que puede compartir, lo hace de buena fe. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias.